supralocal, desde donde comienza América para Magallanes, Chile y el mundo. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. En 1923, un salvaje crimen conmovió a una comunidad al fin del mundo. En Magallanes, un matrimonio y 2 de sus 4 hijos fueron brutalmente asesinados. En el Cerro de la Cruz, el baño de sangre horrorizó a los habitantes y a las autoridades de la nación. La región demostraba ser indómita y se necesitaba con urgencia pacificarla. La prensa duplicaba el tiraje y se exhibían por primera vez las fotografías de un crimen. Rápidamente había que buscar culpables, pero no podía ser cualquiera. Luis Alarcón y Juan Falcón en Gente Mala del Norte. Nunca antes un hecho así había generado tanta demanda de información. Nunca antes un crimen así se había vuelto un problema de gobernación. La sangre fue buena tinta para la impresión. En octubre de 1923, los intereses comerciales y políticos se comenzaban a mezclar para no separarse nunca más. Después de ese crimen, nada ni nadie fue igual. La prensa lo sabe. El fotógrafo lo sabe. Y usted. ¿Qué recuerdo? Hace 13 años ya de esta epopeya, de este tremendo proyecto, de este magallánico Pato Riquelme. Pero antes de ir con Pato, quiero hablar con el cónsul de Argentina. Don Daniel, ¿cómo calificarías tu experiencia en este film? Fue una experiencia magnífica, algo que realmente no se puede explicar con palabras, hay que vivirlo para poder sentir esa sensación de estar frente a cámaras y que alguien, bueno, tan importante como Patricio esté dirigiendo y te corta y yo hacía tonteras y me salían cada estupideces que ni te cuento, no me aprendía el parlamento. Era un momento muy bonito, muy lindo. O sea, además que tuve una cosa que me llena de... Es decir, lo que me pasó en ese momento, tener las gafas de José Menéndez puestas, claro, la galera de creo que era de José Nogueira, la ropa de Lautaro Navarro. Wow, tanta historia en tu cuerpo. ¿Me entendés, claro, lo que te quiero decir? Claro. Eso no creo que a muchos le haya pasado en esta vida, ¿no? Claro. Poder unir toda esa historia en un momento de unos minutos en una película. Realmente fue muy, muy emotivo. Y bueno, yo agradezco siempre a Patricio porque yo digo,
y me río siempre con mis amigos y les digo, a ver, ¿ustedes están en una película? Yo sí. Oye, Pato, bueno, en este caso que impactó no solo a la comunidad magallánica, sino también nacional, incluso más mundial, porque ahí me vas a contar después de un chileno en Miami que está haciendo un proyecto. Fue clave la labor de este fotógrafo irlandés, ¿no? Donde realizó el seguimiento completo del hecho, se da cuenta a través de su investigación y su trabajo en la cámara que los nortinos son inocentes finalmente, pues, y que se rompe un mito. Exacto, no eran tan malos como se pensaba. Un paréntesis, lo que me pregunta, increíble que 13 años y mira Daniel, está igualito. No pasan 13 años. ¿No es cierto? Mírame a mí, lo envejecido que estoy. Me salieron canas verdes. Sí, todavía hay que preguntarle al banco a ver si va. Además. Pato, ¿cómo se fue esta experiencia, este sueño que se hace realidad y que finalmente, bueno, marca un antes y un después también en la historia de Magallanes? Porque esta historia era como bien oculta entre nosotros los que somos de acá, de esta tierra. Sí, se comentaba, pero además vincular el crimen del Cerro de la Cruz a la expresión gente mala del norte, yo creo que fue algo súper clave. Todavía a la gente le molesta el norte cuando usan la expresión gente mala del norte. Pero quien ve la película entiende que finalmente todos son del norte. Es una ciudad de inmigrantes, por lo tanto todos venían desde otra parte. Es una época donde se consolida la república aquí en esta zona, entonces era fácil de entender que necesitaba el gobierno central establecer los límites de lo que iba a ser permitido y no en esta zona que era solamente una tierra de colonización. La película nos costó mucho porque fuimos haciéndolo por partes, porque fue financiado íntegramente por el gobierno regional. Allí solamente hay unos apoyos particulares, pero básicamente todo salió de las arcas regionales. En varios años. La música la realizó Tito Pérez con orquesta sinfónica, filmada, grabada en Santiago, y con actores locales. Más de un centenar de vecinos participó desinteresadamente. Daniel puede dar fe de ello, que no recibió un peso. No. Los actores, Luis Alarcón y todo, fueron sueldos simbólicos, porque se hizo realmente con mucho esfuerzo de mucha gente. Y claro, y con mucho talento, ojo. Nos tomó 7 años terminarla. Ojo que ahí se ve un gran talento puesto de tu parte y de todas las personas que allí colaboraron, ¿no? Porque se nota una película bien bonita, que tú la miras y te da gusto, te va llevando la trama. Realmente tiene un concepto muy bien logrado y eso es realmente, parece que no está hecho en la región. Bueno, gracias. Gracias además, a ti. No, sí, eso es verdad. Además hay que decir que se estaba iniciando una etapa de digitalización de lo que era el cine. Así porque hoy día hacer cine puedes tener una cámara 4K y listo. O sea, las cámaras que tienes aquí son de mejor calidad que con la cámara que hicimos en la película. Claro. Exacto. Entonces, nosotros lo hicimos con un formato que no era HD. Claro. Y está ampliado a 35 milímetros. Claro. O sea, es una cantidad de veces que se amplía el píxel y después hubo que enmascararlo para que no se viera granulento, pixelado. Sí. Se ha presentado la Cineteca Nacional. Ah, sí, en muchos lugares. En varias partes. ¿Y de repente llevarla internacionalmente, Pato? Sí, pero significa un esfuerzo que... Claro, económico, importante. Sí, nosotros ahora estamos empeñados en poder hacer un máster y sacar un DVD antes de que desaparezca el DVD también. Claro, está a punto ya. Está a punto, sí. Acompañado del libro para que vean que hay dos versiones. Una versión que está en el libro original hecho por los salesianos, que es un anónimo, curiosamente, y nuestra tesis con respecto a ese crimen que nosotros pretendemos demostrar de que los acusados eran inocentes finalmente. Se contrapone con la historia del libro. Exacto, porque en el fondo necesitaban demostrar de que eran hábiles en poder solucionar un crimen de esas características tan masivo, tan público. Y tú me decías que es el primer peritaje forense en el mundo. En el Así 93. Es. Descubrimos hace poco, gracias a un amigo chileno que era de la Bocar y ahora está trabajando en Hawái,
da clases para los CSI, la sigla esa de los peritos De forenses la serie americanos, incluso, claro. sí, descubrió que en la investigación hacia atrás en el mundo no hay ningún otro documento donde esté acompañada las fotografías con pericias forenses, y está situado en Punta Arenas. O sea, este material, no la película, sino que el material original, que son las fotografías que tomó Ernest Handler, más los documentos que están impresos en el diario La Unión, darían cuenta de la primera vez en la historia de los peritos forenses de que hay un registro de sitio del suceso. José, ¿sería posible de repente en la malla curricular implantar en los estudiantes cine, que aprendan cine o crítica de cine de repente? Sí, por supuesto. Creo que es totalmente viable. De hecho, eso conversábamos con Patricio, que es una actividad totalmente transversal también a muchas asignaturas. Se puede trabajar de manera interdisciplinaria. Hay un proyecto que apareció hace unas 3 semanas del Ministerio de Educación de implementar ciertas estrategias y también desarrollar competencias en algunos docentes vinculadas al cine. Lo encontré muy, muy interesante. Son cursos de capacitación, de perfeccionamiento, que van a haber algunos docentes que van a participar. Y hay 2 de ellas, una que es Cineclub, junto con la Cineteca, y otro de formación para el uso del audiovisual en términos de entender cómo generar para las cosas de YouTube. El profe puede hablar directamente de los booktubers que está desarrollando en el Bicentenario, que es un lenguaje que los chicos están manejando. Ya es mucho más sencillo explicarles el manejo de una cámara y ellos fácilmente entienden cómo comunicarse con ellos. ¿Y los booktubers los están trabajando en el Bicentenario, en tu colegio? Sí, es un proyecto de SECREA, también del Consejo de la Cultura. Leonardo Navarro es el que está a cargo con un grupo de jóvenes. Y trabajan este taller de booktubers, que consiste en que los jóvenes, ¿cierto?, comentan un libro, un libro pequeño en un espacio muy corto de tiempo, y hacen un video que lo suben a la red. Claro, Entonces bueno, ahí hay trabajo. bueno, porque también eso implica de que culturalmente te van enfocando también a entender ciertas cosas de un libro. Exacto. Y además despierta el bichito como para que mucha gente de pronto diga, y a ver, ese libro no lo leí, y entras en un proceso también de búsqueda, ¿no? Y hay ahí también un tema súper importante que tiene relación con este desarrollo de habilidades de la comprensión lectora, del gusto por la lectura, de acercar a los estudiantes y a los jóvenes al mundo del libro. Entrando a través de lo que hoy nos ofrece la tecnología. Porque los niños hoy en día quizás tenemos que entrar, a nosotros quizás nos gusta el libro y sentir el papel en la mano, el aroma del libro, pero de aquí para atrás los niños ya no están en esa. Pero lo importante sí es que este tipo de mecanismos tecnológicos nos permita también seguir el proceso hacia atrás, ¿no? Hacia lo que a nosotros nos gusta. Sí, así es. Entonces creo que eso es una muy buena manera de poder llevar adelante todo esto que venimos arrastrando nosotros, los sesenteros. Y los chicos son exigentes con sus maestros. Yo estuve en la sala de computación dando un taller audiovisual y justamente hiperconectados los chicos, no me prestaban atención, pero me estaban googleando. Todo lo que yo decía estaban chequeando si yo estaba diciendo lo correcto o no. O sea, tenía que yo enfrentar permanentemente una prueba, un examen contra lo que estaba en línea. Entonces, bueno, dimos vuelta a la clase y entonces ellos empezaron a buscar cosas y ellos le enseñaban al resto de los compañeros, y finalmente descubrimos una herramienta maravillosa. No hay que tenerle miedo a Internet, hay que usarla como corresponde, claro. Sí. ¿Y cómo ves esa evolución de lo análogo a lo digital, lo tecnológico hoy día, las redes sociales y todo eso, Pato? Yo no le tengo miedo. Hay mucha gente que dice, no, pero para atrás, va de retro. Y no, son herramientas maravillosas. Los chicos han nacido en una época que me hubiera encantado estar yo, con varios años menos inmersos en toda esta tecnología, las cosas que se pueden hacer, la realidad aumentada, la realidad virtual, todas esas cosas. Tenemos un proyecto en el Liceo Sarah Brown donde vamos a incorporar realidad aumentada, que es
que tú vas a un lugar donde hay un símbolo, enfocas con tu celular ese símbolo y aparece un objeto tridimensional en un lugar que no está. Y lo queremos hacer con rutas patrimoniales para ir descubriendo una ciudad oculta aquí en Punta Arenas. Esto, yo creo que estamos a los pies de un gran salto en lo que es la tecnología, en lo que es a través de la física cuántica que hablábamos hoy, y la nanotecnología, que van a desaparecer muchísimas cosas. Entre eso va a desaparecer los colegios, la educación como la conocemos ahora, van a desaparecer los bancos, van a desaparecer tantas otras cosas que hoy... Nosotros. Nosotros también, pero eso va a ser mucho más evolutivo, más en el tiempo, porque la inteligencia artificial está haciendo y creando realmente que la propia inteligencia artificial se recrea a sí misma. Claro, Entonces, que funcione mejor que el ser humano. pero por supuesto. Claro. Daniel, vamos a un saludo. Mira, saludo y abrazo, hartos mensajes, pero no podemos leerlo todo. Muchas gracias por la sintonía, se agradece. Somos el Estelar de Magallanes. Un saludo y abrazo a los panelistas. Quiero aportar algunos tips. Dice, el desafío de hoy en la educación no es solo educar, sino formar. Se debe retomar los aprendizajes significativos, aquellos ligados a la historia y que hacer propios de cada comunidad. Se trata de redescubrir nuestra cultura. El desafío como sociedad es volver a humanizar la educación. Solo ahí podremos, a partir de nuevas personas, cambiar la sociedad y construir responsablemente una sociedad mejor. Con afecto, Mario Torres, felicitaciones por el programa. Encuentro absolutamente acertado la opinión de Mario en esto, directora. No, y habla de historia. ¿Qué más historia es la que tenemos nosotros como Liceo Bicentenario? Precisamente, del año 1905. 1905, claro. Exacto. Yo siempre hablo de 4 hitos súper importantes que ha tenido nuestro liceo, que el primero fuimos el primer liceo fiscal de Magallanes, que impartió la enseñanza secundaria. Colegios salesianos tenían que validar sus estudios en nuestro establecimiento. Después pasa a ser el liceo de hombres, conocido, incluso en la actualidad todavía llegan cotizaciones al liceo como el liceo de hombres. Y aparecen muchos personajes y exalumnos muy importantes que han marcado la pauta a nivel regional y a nivel nacional, 3 premios nacionales de literatura. Después, del Liceo de Hombres, pasamos a llamarnos Liceo Luis Alberto Barrera. Luis Alberto Barrera, profesor de nuestro liceo. Y el último hito ya pasa a ser Liceo Bicentenario y mixto también. En el año 2001 ingresan las mujeres. Hoy tenemos prácticamente un 70% de matrícula femenina en nuestro establecimiento. Qué bueno. Y esa historia se ha ido construyendo no solamente nosotros como establecimiento, sino que apoyados también por un centro de exalumnos muy, muy potente y con mucha presencia también en nuestro establecimiento. ¿500 alumnos? 540 ¡Wow! hoy. Muy buen número. Claro, cuando está de capa caída la educación pública, hay que decirlo. Sin duda. Aumentamos un 8% nuestra matrícula este año y proyectamos quizá lo mismo para el próximo año. Perfecto. Patricio, muchas gracias por venir a Última favor. Conexión y bueno, está en deuda para otra invitación que va a traer ahí el pedacito de nuestro panelista acá. Encantado, pues, al cónsul. Claro, al cónsul, porque dijo que lo mostramos un pedazo pequeño, pero ese era el tráiler. Vamos a traer todo ahí. A ver si encuentro todos los furcios. No, eso déjalo aparte. Pato, no puedo dejar de preguntarte, ¿tienes pensado algo en mente con los 500 años para cine? Bueno, porque incluso se dice que quieren hacer una película con Antonio Banderas, pronostificando a Hernando Magallanes. O sea, todos pueden hacer 1000 cosas. Yo hasta ahora no tengo nada en la línea de los 500 años. Hice una presentación ya hace 2 años atrás, parece que era demasiado antes, porque la idea es que la película ya se esté rodando. Por supuesto, estamos a un año. Exacto. Nosotros presentamos un proyecto con un amigo sobre José Bor, Ya. nuestro primer cineasta Qué importante internacional. con Tomás Radonich. Así es. Lo conversábamos, toda una hazaña para la época acá en Así Magallanes. es. Ellos importaron una camarita de cajón a manivela, se El la boleto de presentaron, lotería. y otras más. Claro, esa fue la primera. Y José Bor es un personaje increíble. Está centrado a esta historia que la hace Juan Aro, es el director de la película y guionista, en los primeros años de vida de los muchachos cuando se entusiasman por este asunto del cine, del audiovisual.
ese es como mi apuesta en concreta. Los 500 años, aunque hemos participado en mesas de trabajo, no tengo nada concreto con respecto al cine. ¿Ves, Daniel? Ahí le salió pituto al tiro. ¿Viste? hay una anécdota muy linda que contabas recién, que es se compraba por metros, ¿no? Sí. El celuloide. Así es. ¿Cómo En es? los Cuéntanos. primeros registros que hay de periódicos muy antiguos acá, aparece que en las tiendas de venta de telas se vendían rollos de película que se llamaban Vistas de Europa y se vendía por metros. La Notre Dame de Francia. Francia, Notre Dame, Paseo al Nilo, en fin, diferentes cosas, y se vendía por metro. Entonces la gente iba y compraba 12 metros de película, se lo llevaba a la casa porque sí había muchos proyectores, Claro. y la gente tomaba oncecita viendo algunas imágenes. No había televisión, por No, supuesto. claro. sino Y ese rollo se iba desenvolviendo, decía, si caía hacia Sí, porque un fuentón, hacia un- eran proyectores que solamente tenían arriba para El poner el carrete. rollo y abajo era un canasto. Un canasto. Entonces no se podía rebobinar, sino que había que Qué a interesante, mano. qué interesante. todo Estas muy cosas, manual. uno que no las vivió, Sí. es como que es algo sorprendente, pero que tan real, ¿no? Parte de la Sí. historia. Eso Parte va a de la estar en historia. esa película de Bor. Gracias, Pato. No, por Director, favor. muchas gracias. Que le vaya muy bien con su alumno. No, ahí en muchas gracias en el a Barrera, usted. con tanta historia. Muchas gracias. Y te voy a dejar un libro Muy que es bien, a mí me de encanta los episodios de leer. excelencia bicentenario. Precisamente acá está Alan Wilkins, que es uno de los que escribe este maravilloso libro. Se lo agradezco. Vamos a devorarlo. Vale, Esto me Alejandro. encanta leer. Poeta del Amor, muchas gracias. Muchas Hasta el gracias próximo... a ustedes. No jueves, porque es viernes. El El otro viernes próximo ya viernes. vamos a estar ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Entrándonos gracias por al venir. Festival de la Patagonia. Salieron las bases ayer. Y ahí hay que estar. ¿Qué está pasando con el festival? ¿Que lo hace un productor? ¿Que lo hace una fundación? Vamos a tener que Bueno, investigar, ¿ah? y lo vamos a investigar el próximo viernes. Ojalá tengamos a la persona indicada aquí. Muy bien, así es. Así somos. Última conexión al Estelar de Magallanes. Muchas gracias por la sintonía. Que pasen un lindo fin de Semana Santa. Mañana partimos muy temprano a la Tierra del Fuego allá a cubrir el rally aniversario del Club Tierra del Fuego. Así que gracias por la sintonía. Que estén muy bien. Hasta el lunes. Chau. Buenas noches. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Última Conexión. Conduce el periodista Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.